pasar, donde puedes encontrar su gracia. Esta es tu iglesia. Hermanos, Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 2, verso 14 y verso 15. Oseas capítulo 2, verso 14 y verso 15. La palabra del Señor dice de esta manera: pero he aquí, verso 14 del capítulo 2 de Oseas, pero he aquí que yo, dice el Señor, la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Vamos a releerlo, verso 14 y 15. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Y ahí en el desierto, dice el Señor, hablaré a su corazón. El verso 15 dice: y en el desierto, en este contexto, en el desierto, le daré sus viñas. Y el valle de Acor será por puerta de esperanza. Y allí en el desierto cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Padre, en esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas. Hemos estado cantando a tu nombre, adorando tu nombre por medio de la música, Señor, por medio de los instrumentos con nuestras gargantas. Qué bueno es poder sentir tu presencia en medio, Señor, de la alabanza. Qué bueno, qué agradable, Señor, es poder experimentar tu presencia. Pero ahora, Señor, queremos escuchar a tu Espíritu Santo hablar a nuestro corazón. Tu pueblo, Señor, sensibiliza su corazón, alinea, Señor, su corazón a lo que tú quieres decirnos. Padre, quita toda distracción. Libértanos, Señor, de todo peso, de toda carga, Señor, Dios de la gloria, para que podamos en libertad y en paz escuchar tu palabra de tal manera que podamos ser edificados y enriquecidos por ellas, dirigidos por ellas, consolados, Señor, por ella. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero hablarles en esta mañana, en esta oportunidad, sobre un lugar que no es muy grato. Es un lugar que inmediatamente nuestra mente lo relaciona con cosas negativas, y es el desierto. Este lugar es el desierto. Este lugar es un lugar, podemos decir, que nadie quisiera estar, que nadie quisiera visitar o permanecer allí. Y quiero hablarles en esta mañana sobre el desierto de la restauración. Aunque parezca una contradicción, quiero hablarles sobre el poder que tiene el desierto para restaurar cosas en nuestra vida. Por eso el Señor en el verso 14 habla por medio del profeta Oseas y le dice a su pueblo: yo te llevaré al desierto,
yo te llevaré al desierto. He aquí que yo atraeré a mi pueblo y voy a llevarlo al desierto. Y en el desierto voy a hablar a su corazón. Y en el desierto voy a darle viñas desde allí. Y en el desierto el valle de Acor será por puerta de esperanza. Y en el desierto mi pueblo me cantará como me cantaba antes, como alababa y adoraba mi nombre en su juventud, como en el día de la subida de la tierra de Egipto. El desierto de la restauración. Por eso digo que cuando pensamos en un lugar para descansar, cuando nosotros organizamos quizás nuestro tiempo vacacional para pasar juntos con nuestra familia y tomarnos un tiempo de descanso, un tiempo de vacaciones, por lo general lo hacemos en un lugar donde hay extensiones verdes, donde hay ríos. Elegimos lugares donde está el mar, donde hay montañas, donde hay nieve, donde hay atractivos turísticos para poder ver. Ninguno de nosotros en su cabal o en su sano juicio elegiría el desierto como un lugar a ir a descansar o vacacionar. Ninguno de nosotros elegiría el desierto como un lugar ideal para tomarnos vacaciones. Ninguno de nosotros elegiría el desierto de Sahara en África, el de Atacama aquí en Chile, aquí cerca, el desierto de Gobi allá en Asia. Ninguno de nosotros. Porque para nosotros el desierto es sinónimo de muerte, de vacío, de soledad. Es sinónimo de confusión, de sufrimiento. Nadie elegiría el desierto para ir a vacacionar, para ir a descansar. No obstante, iglesia, el Señor considera el desierto de manera diferente a la que concebimos nosotros. Dios mira el desierto de manera totalmente diferente a la que miramos nosotros. Para Dios, de acuerdo a su palabra, el desierto es un lugar de transformación. El desierto para Dios es un lugar de crecimiento. El desierto para Dios es un lugar de formación. El desierto para Dios es un lugar de nuevas oportunidades. Es un lugar de restauración. Para Dios el desierto es un lugar que tiene un poder tremendo para restaurar cosas en nuestras vidas. Moisés fue llevado por Dios en el desierto de Madián, donde cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, y en el desierto recibió el llamado de Dios, la misión de parte de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Juan el Bautista predicó en el desierto. Allí el Señor lo usó llamando a la gente, a las personas a arrepentirse y a bautizarse en el río Jordán. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado por Satanás después de su bautismo, donde demostró su total dependencia de Dios, de su Padre Celestial. Y en el desierto, allí el Señor Jesucristo reafirmó su misión y su propósito. Elías huyó al desierto después de enfrentarse a los profetas de Baal. Y en el desierto allí, la Biblia dice que recibió alimento, fortaleza de parte de un ángel. Encontró la fuerza para seguir adelante desde el desierto, en el desierto.
Jeremías, Ezequiel y tantos profetas experimentaron tiempos de prueba y de preparación en el desierto. David en el Salmo 63, en el verso 1, escribe David diciendo: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, el desierto. Así que encontramos en la Biblia que una y otra vez Dios desea llevarnos en muchas ocasiones al desierto para restaurar o para producir crecimiento en nuestra vida. ¿Cuánto me están entendiendo en esta mañana? Y cuando hablamos de restauración, del poder que tiene el desierto para restaurar cosas en nuestra vida, la expresión restauración o restaurar es hacer volver algo a su estado anterior. Es hacer volver algo a su estado original, sea en el área que sea, familiar, física, ministerial, matrimonial, económica, espiritualmente hablando, no lo sé, pero en cualquier área. Cuando el Señor quiere restaurar algo en nuestra vida, en muchas ocasiones el Señor nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto. Mire, luego de comunicar este mensaje de juicio en contra de Israel por medio de su profeta Oseas, el Señor promete llevar al desierto a su pueblo para darle vida en el desierto, vida y restauración. Ahora usted me preguntará: pastor, ¿qué cosas restaura Dios en el desierto? ¿Qué cosas Dios restauró a Israel en el desierto? El verso 14 y el verso 15 del capítulo 2 de Oseas es claro, y allí nos cuenta qué cosas Dios quiere restaurar. Así como lo hizo con Israel, también lo quiere hacer con su pueblo, con su iglesia, con tu vida y con mi vida. Así que no reniegues aunque la carne sufra. Y aunque la carne no quiera atravesar desiertos, no reniegues, porque en el desierto, hermano, para Dios, el desierto es un lugar que traerá crecimiento a tu vida, que traerá restauración a tu vida, que traerá vida espiritual a tu vida. ¿Y sabe qué es lo que Dios restaura en el desierto? Lo primero que restaura, y lo que nos habla el verso 14 del capítulo 2 del libro de Oseas, es algo sumamente importante. El Señor le dice a su pueblo: yo te llevaré al desierto, verso 14, en primer lugar, para hablar a tu corazón. Te llevaré al desierto para hablarte. Te llevaré al desierto porque quiero restaurar. Número uno, quiero restaurar la capacidad para que vuelvas a escuchar mi voz. Quiero restaurar la capacidad que antes tenías, esa sensibilidad que tenías para escuchar mi voz. Por eso quiero llevarte al desierto. Por eso te llevo al desierto, para restaurar la capacidad de volver a oír mi voz. La Nueva Versión Internacional dice: hablaré con ternura, hablaré a su corazón como un tierno esposo que procura con ahínco enamorar a su amada. Dios lleva al desierto a su pueblo.
Dios lleva a Israel a la soledad del desierto para volverla a enamorar y para hacerle bien a la postre. Porque si Dios nos lleva a los desiertos, yo quiero decirte, el desierto no será tu sepultura. Si el Señor te ha llevado al desierto, es porque Él te ha llevado ahí para hacerte bien. Deuteronomio 8, 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Deuteronomio 8. Te llevó por el desierto para afligirte. Te llevó por el desierto 40 años para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió en el desierto, y te hizo tener hambre en el desierto, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para eso te llevó el Señor al desierto, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso el Señor, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, en el verso 16, y probándote para la postre hacerte bien, dice la palabra del Señor. Dios lo lleva a su pueblo a la soledad, al retiro, lo retira al desierto para poder conversar con su pueblo. Dios lleva a su pueblo al desierto, lejos del ruido, lejos del bullicio de este mundo. Es como cuando vamos al campo y apreciamos los diferentes sonidos de los animales, de las aves, de los pájaros que cantan, cosa que en la ciudad no podemos distinguir eso. No podemos hacerlo. Así también en la vida espiritual, iglesia. Así también es en el plano espiritual. Dios necesita llevarnos al desierto para hablar a nuestro corazón y para restaurar nuestra capacidad para oír su maravillosa y tierna voz. Así que lejos de todas las voces que nos confunden, que nos aturden, el Señor muchas veces permite circunstancias en nuestra vida y nos somete a los desiertos para restaurar esa sensibilidad en nuestros oídos espirituales, para que podamos volver a escuchar cuando Él habla, cuando Él quiere comunicarnos algo. Así que cuando nos alejamos de Dios, mire, y nos enfocamos en las cosas de este mundo, muchas veces acontece, nuestra sensibilidad espiritual disminuye. Cuando nos alejamos del Señor y nos enfocamos en las cosas de este mundo, es allí donde el Señor muchas veces nos lleva a momentos adversos para restaurar la sensibilidad de oír su voz. Es en los desiertos en donde muchas veces Dios nos invita a buscarlo con más intensidad, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Mire, el desierto tiene un tremendo poder para hacer cosas tremendas en nuestra vida.
Y el Señor hoy más que nunca nos está diciendo: yo quiero que recuperen iglesia, iglesia amada del Señor, iglesia de Obligados 653. Yo quiero que recuperes la capacidad de oír mi voz. Yo quiero que seas sensible cuando hablo, dice el Señor en esta mañana. Pero para eso el Señor se vale de esta herramienta, instrumento poderoso que es el desierto, para traer sensibilidad nuevamente a nuestros corazones. Te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Pero ¿qué más, pastor, restaura Dios en el desierto? ¿Sabe qué más restaura Dios en el desierto? Restaura nuestro ministerio. Restaura nuestro servicio. Dios nos lleva a los desiertos. Dios nos conduce a los desiertos. Permite que entremos a los desiertos, porque desde el desierto quiere devolvernos nuestras viñas. Devolveré sus viñas a mi pueblo desde el desierto. Las viñas o la viña es sinónimo de servicio, de ministerio. La viña es la obra del Señor, es el ministerio, es el servicio a Dios. Y el Señor le dice a Oseas: dile a mi pueblo que los llevaré al desierto. Recuperarán la sensibilidad para escuchar mi voz, y desde el desierto les devolveré sus frutos. Les devolveré su ministerio. Les devolveré su servicio. Les devolveré su viña. Isaías capítulo 5 habla de la parábola de la viña, que describe a Israel como la viña de Dios, que ha sido plantada y cuidada por el Señor mismo, pero que no ha producido frutos buenos. Mateo capítulo 20 habla de la parábola de los trabajadores en la viña y describe los trabajadores en la viña que son llamados a trabajar en la viña del Señor, simbolizando el servicio y el ministerio. El apóstol Juan en capítulo 15 escribe: el Señor hablando a sus discípulos, diciéndole: yo soy la vid, vosotros las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que el que está unido a Cristo será como esa rama, como ese pámpano que lleva mucho fruto, porque necesitamos estar unidos a Cristo para poder hacer algo. Porque separados de la vid, separados de Él, como iglesia, nada podremos hacer. Pero Él nos llevará al desierto. Él nos llevará al desierto para devolvernos las fuerzas para el trabajo. Él nos llevará al desierto y nos lleva al desierto. Y desde el desierto nos devuelve no solamente las fuerzas para el trabajo, sino que también el gozo para servirle al Señor. Porque seremos tratados en el desierto, pero desde el desierto saldremos con fuerza y saldremos con pasión y gozo para volver a hacer lo que hacíamos antes para Él. Es en el desierto donde no solamente Dios nos dará las fuerzas, el gozo, sino que también recuperaremos la paciencia para la siembra, recuperaremos la sabiduría para la cosecha. Es en el desierto donde vamos a rever muchas cosas. Es en el desierto donde habrá restauración del propósito original para nuestras vidas. Es
ese propósito que el Señor lo diseñó para esta iglesia, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu vida. Él diseñó un propósito maravilloso, pero por cuestiones de la vida te has desenfocado y te has ido lejos de ese propósito. El Señor se encargará de llevarte al desierto para que desde el desierto entiendas que Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y eso restaurará al Señor desde el desierto. Devolveré sus viñas. Nos recordará. Porque si hay algo que hace el desierto, es hacernos recordar, traer memoria a nuestro corazón de cuál era el propósito que un día el Señor nos levantó y nos empujó para que actuemos en base a ese propósito. En el desierto hay transformación, hay cambio. Para poder servir al Señor, Dios puede llevarnos a los desiertos para restaurarnos, para limpiarnos, para cambiarnos, para transformarnos a fin de que seamos herramientas, instrumentos poderosos en sus manos. Por eso existen los desiertos del Señor. Y desde el desierto el Señor te devolverá la capacidad de oír su voz y te devolverá el propósito, el servicio, el ministerio. Te hará recordar que el Señor no solamente te llamó para que seas salvo, sino que también el Señor te trajo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz admirable. Hay un propósito para la iglesia de Dios de Obligados 6:53. Hay un propósito para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Hay un propósito para cada uno de los que están aquí escuchando la palabra del Señor. Hay un propósito. ¿Qué más restaura, pastor, Dios en los desiertos? ¿Qué más restauró el Señor en el desierto en Israel? No solamente restauró la capacidad para oír su voz, no solamente restauró el Señor sus viñas, le devolvió sus viñas, su ministerio, su servicio, sino que también desde el desierto el Señor restaura nuestra esperanza. Nuestra esperanza, la forma de ver las cosas. El Señor le dice a Oseas: dile a mi pueblo que desde el desierto, no solamente voy a restaurar su capacidad de oír mi voz, no solamente voy a restaurar sus viñas, sino que también el valle, verso 15, el valle de Acor será por puerta de esperanza. El valle de Acor será por puerta de esperanza. ¿Sabe lo que significa el valle de Acor? ¿Sabe lo que es el valle de Acor? El valle de Acor para Israel era sinónimo de angustia. El valle de Acor para Israel era sinónimo de tribulación. Escúcheme bien, Acor significa tristeza, significa angustia. Pero ¿sabe lo que pasó en el valle de Acor? En el valle de Acor, Dios había castigado a su pueblo. En el valle de Acor Dios había juzgado, enjuiciado a su pueblo, a Israel. ¿Sabe qué pasó en el valle de Acor? Porque la ira del Señor se encendió contra su pueblo. Y fue en el valle de Acor. Josué capítulo 7, hubo un hombre llamado Acán, que después de haber
conquistado Jericó, el pueblo de Israel, el Señor le dijo: de todo lo que conquisten, no tomen nada para sí. Pero Acán en oculto agarró del botín y lo escondió. El anatema. Y esto no fue de agrado ante los ojos del Señor. Y la Biblia dice que después de que Acán hizo esto, agarró lingotes de plata, lingotes de oro, un manto muy caro babilónico, y lo escondió, lo ocultó. Y Dios miró esa desobediencia y se enardeció, se encendió en ira al Señor. Y dice la Biblia que cuando Israel salía a pelear, cuando Israel salía a las batallas, no tenía victoria. Todos sus enemigos prevalecían. Todos sus enemigos vencían al pueblo de Israel. Y Josué se agarraba la cabeza y decía: ¿por qué Dios nos desamparó? ¿Por qué? El pueblo de Israel estaba experimentando una serie de problemas tremendos a causa de la desobediencia de Acán. Derrotas en las batallas por la presencia del pecado de Acán. Y esto estaba afectando negativamente al pueblo. La Biblia cuenta que Israel fue derrotado por los habitantes de Jai, lo que fue un golpe significativo para el pueblo. Había una incapacidad para avanzar, porque la presencia del pecado de Acán impidió que Israel avance en la conquista hacia la tierra prometida. Entonces Dios saca a luz el pecado de Acán. Y la Biblia dice que el Señor le dice a Josué: yo quiero que lo lleves a Acán y a su familia al valle de Acor. ¿Y sabe lo que pasó? Tristemente, la Biblia dice que Dios enjuició a Acán y a su familia. Los quemaron. A él, a Acán y a su familia. Y para Israel fue muy duro ver el juicio, el castigo de Dios en el valle de Acor. Por eso el Señor le hace acordar a su pueblo Israel por el profeta Oseas y les dice: yo los llevaré al desierto y van a ver que el valle de Acor será cambiado por esperanza. En el desierto Dios puede transformar el dolor en propósito. En el desierto Dios puede tomar nuestras experiencias de dolor, nuestras experiencias de angustia. En el desierto Dios puede tomar nuestras experiencias más amargas y convertirlas en fortaleza. Y convertirlas en oportunidad para crecer. Y no importa cuán profundo sea el valle de Acor en tu vida, donde experimentaste el dolor, la pérdida, la desdicha, la tristeza, no importa cuán profundo sea el valle de angustia, Dios tiene el poder de restaurar y de convertir ese valle de tristeza en un lugar de bendición y de esperanza. Pero es necesario pasar por el desierto. Lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le devolveré sus viñas desde allí. Y ese valle de tristeza que un día fue angustia,
lo voy a cambiar por puerta de esperanza. Y termina diciendo el verso 15: y allí cantará como en los tiempos de su juventud. En el desierto, no solamente el Señor restaura la capacidad y la sensibilidad de volver a escuchar su voz. No solamente el Señor restaura nuestro ministerio, nuestras viñas, nuestro servicio a Él, nuestro propósito. No solamente el Señor en el desierto y desde el desierto cambia nuestro valle de angustia y de tristeza por puerta de esperanza, sino que desde los desiertos que el Señor permite en nuestra vida, el Señor restaura nuestra alabanza. Porque me cantará como antes lo hacía, como lo hacía en su juventud. Yo voy a volver a escuchar a mi pueblo desde el desierto, que vuelva a cantar como lo hacía antes, que vuelva a alabar mi nombre como lo hacía antes. Pero es necesario que lo lleve al desierto, porque desde allí voy a restaurar su alabanza. Allí cantará como cuando era joven. ¿Hace cuánto tiempo no das una alabanza genuina a tu Dios? Iglesia, en el desierto Dios nos enamora. El Señor nos seduce, nos consuela, nos cuida. En el desierto nos muestra su poder, nos brinda de su presencia. ¿Y sabe qué nos lleva a los desiertos donde falta todo? ¿Y sabe para qué? Para hacernos ver y hacernos reflexionar cuánto nos había bendecido. Nos lleva a los desiertos donde no hay nada, para que nos demos cuenta cuán rico éramos antes. Cuánto nos había bendecido el Señor en su gracia. Porque cuando faltan las cosas buenas de la vida, hermanos, esas cosas buenas que hemos disfrutado en tiempos anteriores, cuando empiezan a faltar esas cosas buenas, entonces nos damos cuenta cuánto habíamos recibido de parte de Dios. Así que desde el desierto el Señor va a restaurar nuestra alabanza. Porque es fácil alabar a Dios cuando hay todo, cuando estamos en prosperidad, cuando estamos en abundancia, cuando estamos alegres. Es sencillo alabar al Señor cuando todo va bien. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que Dios se encargará de poner alabanza en tu corazón. Y nos enseñará a cruzar los desiertos alabando su nombre. Él nos enseñará a alabar su nombre desde el desierto. Él se encargará de restaurar nuestra alabanza desde el desierto. Sentiremos su presencia en el desierto y lo vamos a alabar. Conoceremos su fidelidad en el desierto. Vamos a conocer su consuelo y lo vamos a alabar. Vamos a experimentar su fortaleza y lo vamos a alabar, y va a restaurar el Señor desde el desierto nuestra alabanza hacia su nombre. Y saldremos del desierto. ¿Y sabe cómo saldremos del desierto? Saldremos bendecidos, restaurados, volviendo al propósito original. Así que Dios
te ha llevado a un desierto para revelarse a tu vida, iglesia, como un Dios poderoso. No temas, confía en tu corazón, porque todo va a salir bien. Así como dice Deuteronomio 8, 15 al 16, yo te hice caminar por desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones. Te hice tener sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto. Te afligió, te probó, pero al final, escribe el autor sagrado, dice: todo esto lo hizo para a la postre hacerte bien. Para a la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. Confiemos en el amor de nuestro Dios. El desierto es un lugar que Dios usa para restaurar cosas en nuestras vidas. Yo te invito a estar de pie en esta mañana, cerrar tus ojos. Perdido y abatido me encontré, cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.